Hoy tengo el placer de traerte a Podcastinitis a Juan Merodio. Juan Merodio es experto en mayúsculas del marketing digital en lengua hispana. Bienvenido al capítulo 4 de la temporada 2 de Podcastinitis. Juan, bienvenido a Podcastinitis, que a partir de ahora es tu casa. ¿Cómo estás? Hola, Santos, muy bien, encantadísimo de estar aquí y un placer. Bueno, el placer es para mí. Antes te decía fuera de micrófono que yo cuando empecé en esto del marketing digital, sin ánimo de echarte años, porque vamos, podemos ir ahí parejos, bebí de las fuentes de grandes profesionales del marketing y entre ellos estás tú y para mí pues evidentemente es todo un placer tenerte hoy en mi programa. Vamos a hablar de marketing digital, vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de publicidad. Me gustaría hablar también contigo de podcast y bueno, y contarle a nuestros oyentes que al final de la entrevista con Juan Merodio tendremos una pieza sonora, una afición sonora, concretamente, ahora que parece que se está acabando toda esta pesadilla del COVID, para recordarnos lo que han sido nuestros hospitales, lo que han sido nuestras salas COVID, con todo el máximo respeto y como homenaje a toda la gente que nos ha dejado. Oye, Juan, si tuvieras que definir en un breve espacio de tiempo qué es el marketing digital y cómo puede ayudar a los negocios de quien nos escucha, ¿cómo lo definirías? Bueno, para mí el marketing digital es poner el producto o servicio, aquello que quieras, delante de la persona adecuada, en el momento adecuado, por el canal adecuado y de la forma oportuna. Y esto, cuando lo aplicamos a los negocios, significa dar al cliente lo que necesita y lo que está buscando. Es decir, evitar el marketing de interrupción y pasar a un tipo de marketing donde el usuario se va a encontrar con aquello que realmente en ese momento le está viniendo bien. Luego decidirá comprar o no comprar, pero está encontrando algo relevante en ese momento. Justo lo contrario a los anuncios de televisión, ¿no? Que tú estás viendo la televisión y de repente te salta un anuncio que además no tiene nada que ver contigo. Es decir, de repente estoy yo y me salta un anuncio de una maquinilla de depilación para mujeres. Pues bien, está muy bien, pero eso obviamente el impacto es totalmente nulo en mi caso. El marketing digital es todo lo contrario, es como pasar de matar moscas a cañonazos a coger un francotirador y con la mirilla telescópica apuntar exactamente a quien queremos impactar. Creo que no podríamos tener una mejor definición en tan poco tiempo. Qué profesional es que ha dado tiempo para que acabara la sintonía. Bueno, vamos a ir con la intro, porque no quería meter la intro porque ya que el invitado era tan especial, digo, vamos a escucharle un poquito y ahora vamos con la intro. Bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster, contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Bueno, Juan, tengo una pregunta que hacerte. Te voy a contar una pequeña historia, brevemente. Hace unos años me puse en contacto con un mentor en negocios digitales. Y se puso luego en contacto conmigo, me mandó un correo y y tras una conversación de teléfono de 45 minutos, una conversación muy medida, muy americana, me dijo, bueno, este servicio costaría unos 7.500 euros y yo te aseguro que en 6 meses tu negocio va a pasar de las 6 cifras. Le digo, es muy interesante, yo tengo muy poquita experiencia en esto, Y me dijo, no pasa nada porque yo he visto que tu página web es muy bonita, etcétera, ¿no? Pero le dije que no me podía permitir esa inversión y me dijo, bueno, pues si pasas un día conmigo, cuando acabemos ese día, vienes tú a mi ciudad o voy yo a la tuya, cuando acabemos ese día yo te daré una hoja, un folio y en ese folio te diré todo lo que tienes que hacer
ese folio sean 2.400 euros lo que me tendrás que pagar por él, y podrás conseguir en tan solo 3 meses tener la posibilidad de contratar a un asistente y en 6 meses tener un negocio de 6 cifras. Yo desde entonces me di cuenta de que tenía que estudiar y plataformas como la tuya, Techdi, de la que hablaremos al final ya, para que tú hables bien de tu libro, me ha ayudado mucho a mí, igual que ayuda mucho a profesionales que quieren aprender en marketing. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué hay negocios o por qué hay propuestas de este tipo que tanto daño están haciendo a propuestas serias como la tuya, que siempre dicen que esto no va de la noche a la mañana? Bueno, juegan con la debilidad y la necesidad. Es un poco el uso de técnicas sectarias, ¿no? Al final visualicemos una secta que capta a personas que están en un momento delicado, ya puede ser emocionalmente, normalmente, y al final les venden una falsa promesa que suena muy bien, y en esos momentos donde te encuentras con las defensas bajas, caes, ¿no? Creo que esa propuesta le falta el condicional, ¿no? Te hablaba de una manera en presente, pero realmente alguien que te diga, oye, con mi mentoría podrías llegar a facturar 6 cifras. Podrías, pero nadie, absolutamente nadie, te lo puede asegurar. Y esto es un problema, es algo que está pasando, ¿no? Yo siempre digo que si cuando alguien te cuenta algo te suena demasiado bonito, sal corriendo. Porque realmente nadie, lo que te están regalando o te están vendiendo, que no te están regalando, es un billete de lotería, ¿no? Es como si llegara a la lotería de Navidad y te digo, oye, gástate 20 euros en este billete, puedes ganar 500.000. Eso es lo que estás comprando. Lo que pasa es que no lo estás comprando por 20 euros que vale un billete, lo estás comprando en este caso por 7.500 euros. Pero son muchos los factores que pueden hacer que esto suceda y llegues a esa cifra o no. Y muchos de ellos no dependen exclusivamente de ti, dependen de muchísimos factores. Por lo que cualquier persona que te asegure un éxito rotundo, yo saldría corriendo en dirección contraria. Bueno, yo salí corriendo en dirección contraria, pero aprendí que el truco estaba al final no tanto en pagar dinero por esa mentoría, sino en conseguir saber qué tenía esa hoja y hacerlo. Porque no es lo mismo, como tú bien dices en tus formaciones, en tus podcasts. Ahora mismo venía de escuchar uno que decía, no basta solamente en conformarse, hay que implementarlo en el proyecto que estés realizando en ese momento, porque de esa forma es como retienes el conocimiento, ¿no? Y sí que es cierto que si estudias, que si logras poner eso en práctica, porque a lo mejor pones algo en práctica, como decías antes, pones algo en práctica que le funciona a uno y no le funciona a otro, ¿no? ¿Cuál es el secreto de los negocios digitales? Que en un mismo sector, en un mismo nicho, con empresas similares, no le funciona todo lo mismo a todos por igual, Juan. Bueno, realmente para mí hay varias claves. La primera es la capacidad de pensar en falla rápido y falla barato, ¿no? Porque esa es la clave del éxito. Al final esto es un testeo constante. No hay una fórmula del éxito que sea 2 más 2 suma 4 y esto te va a funcionar. Lo segundo, tiene que haber conocimiento del sector donde nos estamos metiendo o lo que estamos haciendo. Todavía vemos cómo muchas personas se meten, por ejemplo, a negocio digital sin tener experiencia en negocio digital y, lo que es peor, rodeada de gente que ninguno tiene experiencia de marketing digital, ¿no? Es decir, hace justamente un par de días estaba hablando con una empresa de un sector concreto, una empresa que lleva mucho tiempo, sector offline, y querían meterse en el online con un marketplace. Claro, me lo decía de una manera muy bonita, muy ilusionada, y le dije, oye, una pregunta, digo, lleváis 70 años con esta empresa, digo, ¿tú algunos de los que estáis ahí tenéis experiencia en e-commerce? Y dice, no, digo, esto no va a funcionar. Porque realmente es imposible, es decir, esto es como montar un bar o un restaurante si nadie ha montado un bar, eso no puede funcionar. Entonces hay que conocer muy bien el sector donde te estás metiendo. Y al final vas a tener que invertir 2 cosas, o tiempo o dinero. Es decir, el dinero contratando a alguien que te ayude a acelerar ese proceso, o el tiempo aprendiendo tú mismo a hacerlo. Y para mí lo ideal son las 2 cosas, ¿no? Hay que aprender a hacer todo esto y no esperar milagros, porque creo que a día de hoy el mundo digital ha cambiado mucho, ¿no? Lo estábamos hablando antes, en los 2 últimos años ha habido un cambio muy radical. Entonces podemos estar viendo personas que nos cuentan que hace 2 años o 3 años montaron un negocio de internet y con este presupuesto vendieron y les funcionó. Hace 3 años. Eso a día de hoy
no funciona. Entonces nos puede llevar un error muy, muy grande. Entonces es importante asentar a día de hoy y antes de meternos a analizar de, oye, con los recursos que yo tengo, el conocimiento que yo tengo, ¿es viable esto que quiero? ¿O realmente estoy apostando a algo que va a perder sí o sí? Ahora, Juan, perdona, tenía el micro muteado por la atención que te estaba prestando para no interrumpirte ni con un poco de sonido. ¿Te gustan los juegos, Juan? Vamos a hacer un challenge. ¿Te parece bien la idea? Sí. Perfecto. Bueno, este challenge se llama Mentiras y verdades del marketing, ¿vale? Evidentemente, son 4 frases que te voy a decir. Y de esas 4 frases me tienes que decir si alguna es verdadera, si todas son falsas o si todas son verdaderas, ¿de acuerdo? En primer lugar sería, TikTok es solo para jóvenes. Falso. Las últimas estadísticas han demostrado que el 33% de la audiencia en TikTok España tiene más de 35 años. Son jóvenes, pero no tan jóvenes. Claro, yo siempre pongo el ejemplo, mis padres que tienen 70 años tienen TikTok porque dicen, es la única forma de que veamos a tu hijo, ¿sabes? Y al final es un... bueno, igual yo también, yo empecé a tenerlo por mi niño y ahora, oye, ya estoy empezando a hacer cositas y la verdad es que es una forma de hacer marketing muy divertida, ¿verdad? Totalmente, sí, es diferente, cada red social en este caso tiene una manera diferente de hacer las cosas y es adaptarnos a ella. Claro. Bueno, otra frase sería, no necesito marketing online en este momento. Mi empresa lleva 40 años haciendo las cosas del mismo modo. Es falso. Pregúntate cuánto más tiempo quieres que tu empresa siga viva. Realmente esta situación que a veces pasa, ¿no? Y cuando a mí alguien se me acerca y eso que dices me ha sucedido en muchas ocasiones, lo siguiente que le he dicho es que el problema no lo tengo yo no te tengo que convencer de nada. Yo sé lo que hago con mis negocios, el problema lo tienes tú. Si tú crees que eso va a ser suficiente para que tu empresa siga viviendo, en unos años, lamentablemente, te vas a acordar de mí. Claro. Es un poco música de mafia, ¿no? No sé sí, me sonaba un poco así, a Corleone. Lo de mentiras y verdades. Bueno, otra sería, la publicidad online es intrusiva. A veces sí, es decir, realmente en algunos casos sí, pero depende de quién la haga y cómo la hagas, pero bueno, cada vez se está controlando más esto. Claro, está demostrado, por ejemplo, en podcast, porque hay mucho, tú sabes mucho de podcast y sabes que en podcast se han hecho recientes estudios en los que precisamente a los oyentes no les molesta la publicidad en los podcasts que escucha, ¿verdad? Sí, y de hecho, fíjate, justamente en el podcast que lanzo el lunes voy a hablar de la publicidad en podcast que Spotify ya la ha activado en España. Y viene por eso, porque realmente es una publicidad con muy buena aceptación, porque los podcasts son algo muy vertical, muy de nicho, muy de canal. Entonces da muy buenos resultados. ¿Tú hiciste algunas pruebas de publicidad en Spotify? Sí. No con podcast, pero sí en Spotify. Realmente el resultado a nivel de conversión no funcionó, lo cual era totalmente lógico, pero lo veo más como a nivel de reconocimiento de marca, creo que es muy interesante, insisto, no tanto a conversión, pero sí para el reconocimiento de marca. Claro, por ese momento catártico que tiene cuando alguien escucha un audio, ¿no? Que está tranquilamente en su casa y que puede no tanto aprender, sino retener, ¿no? Oye, esta empresa se anuncia en el tal. Vale, bueno, otra sería, el email marketing sigue siendo un sistema con las tasas de conversión más altas. Ahí te lo he puesto fácil, ¿eh? Es cierto, sigue siéndolo, es decir, sigue funcionando y esto no me canso de hablar de ello. Cuando alguien me dice es que no le funciona, digo, pues aprende a hacerlo. Suena directo, pero es así. Sí, es no decir, queda así. Si a ti no te funciona algo y al resto de gente le funciona, claro, pregúntate dónde está el problema. Si aún así sigues pensando que el problema es de los demás, pero funciona muy bien. El tema es que hay que saber hacerlo, saber segmentar bien y saber un poco lo que hablamos de la publicidad, personalizar los emails y no lanzarlo ahí a lo bestia, porque eso, claro, eso no funciona. Claro, pero ¿no crees que al final, por mucho que tú tengas unos buenos emails, donde de verdad creo yo que está la pira de toque es en la forma en la que entran? Qué difícil es
qué difícil es hacer un buen lead magnet en el momento adecuado para ese buyer persona al que te diriges, porque parece que la gente ya está un poco harta de PDFs y descargables, ¿no crees? Sí, hombre, obviamente esto hace 6 o 7 años funcionaba muchísimo mejor de lo que hace ahora, porque se ha masificado, ¿no? Ahora estamos hartos ya de ver ebooks, tablas que te puedes descargar por todos lados y hemos aprendido que, bueno, pues estamos cansados de esto y hay que buscar nuevas estrategias. Pero bueno, sigue funcionando. Yo creo que si eres capaz de poner ese producto que le da un valor de verdad a la persona a la que quieres llegar, todavía sigue funcionando. Oye, ¿cómo crees que es el formato y la extensión de un lead magnet perfecto? Depende del público objetivo, porque fíjate que era muy típico decir que los que eran muy largos funcionaban muy bien, pero bueno, hay públicos que funcionan mucho mejor los lead magnets mucho más cortos. Yo creo que como vivimos en una época tan acelerada, las cosas excesivamente largas cada vez están funcionando peor. Bueno, estamos en el capítulo 4 de la segunda temporada de Podcasting Itis, que en total es capítulo 72. Ahora le preguntaré a Juan si es mejor esto de hacer temporadas o es mejor ser como Joan Boluda, decir, llevo 1 millón de capítulos, ese es el capítulo 1 millón, ¿no? Es una duda que tengo. Estamos con Juan Merodio, que es un experto, es el experto, el Michael Jordan del marketing digital. Él dirá que no, él se reirá, pero vamos, conozco mucha gente que cuando les dije que ibas a venir a mi podcast me decían, ¡buah, vaya suerte! No sé qué, y digo, oye, fue muy cercano, fue una cosa que fue una sorpresa para mí, porque la verdad es que en esto del podcasting parece que a veces tienes que pedir audiencia. Y ahora quiero hablar muy concretamente con Juan Merodio de podcasting por una razón, porque Juan es de los pocos que es capaz de tener un canal de podcast y durante determinadas épocas haber publicado un podcast diario. Es muy difícil, os digo yo, publicar un podcast diario. Yo durante un par de meses estuve publicando 3 a la semana. Pensad que este podcast, Podcastinitis, comenzó aproximadamente hace un año y tiene hoy 71 capítulos. Y siempre me ha llamado la atención y digo, por Dios, ahora que lo voy a tener en Podcastinitis, quiero preguntarle, oye Juan, ¿cómo has hecho tú? ¿Cómo has hecho tú para, porque tú eres un tío ocupado, por supuesto, pero cómo has hecho para tener, para ser tan prolífico en la producción de podcasting, que entendamos que es algo que lleva su tiempo hacer un podcast? Bueno, al final es organización y cuanto más haces algo, al final la curva de aprendizaje te hace que te lleve menos tiempo el prepararlo, ¿no? Muchas veces al final cuando una de las principales preguntas es, pero ¿tienes tantas cosas para hablar todos los días? Y digo, sí, y me faltan días al año para hacer, es decir, yo ahora mismo tendría ideas para hacer 2 o 3 podcasts diarios, ¿no? Lo cual no es un tema solo de tiempo, sino que no tiene sentido tampoco entregar tantos podcasts. Pero cuando realmente empiezas y te pones, te das cuenta que hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas de las que puedes compartir con la audiencia. Yo personalmente tengo como una lista de to-dos en mi teléfono, que siempre lo llevo ahí, y cada vez que se me ocurre una idea lo voy apuntando. Entonces, claro, al final, ¿qué sucede? Que tengo a lo mejor 80 o 90 ideas para hacer podcast y se me siguen acumulando. Entonces, claro, los días siguen pasando y eso es lo que me ha llevado. Yo, de hecho, empecé a hacer mi primer podcast, mi canal de podcast lo abrí hace 12 años, cuando realmente pues todavía los podcasts, sobre todo aquí en España, eran prácticamente inexistentes, ¿no? Y yo ya hacía podcast de los posts que hacía en mi blog en ese momento, ¿no? Actualmente estoy publicando unos 3 a la semana, sí. Ha estado tiempo con uno cada día de la semana. Voy variando, pero sobre todo por lo que te comentaba antes. El marketing digital es hacer pruebas. Entonces lo que voy haciendo son distintas pruebas a ver cómo cambian ciertos indicadores con subiendo o bajando el volumen. Quiero recordar que tanto tú, Juan, como Maider Tomás Sena, como Vilma Núñez, teníais canales con podcast diarios. Desconozco si Vilma y Maider continuaban con los diarios, supongo que están un poco más en tu línea. ¿Qué es lo que más te gusta? Porque yo animo a la gente, a profesionales, a empresas, que es fundamentalmente a lo que me trabajo, la producción de podcast, les animo a que hagan podcast por una cuestión de posicionamiento, por una cuestión de proyección de marca, por una cuestión, digamos, de atraer con su know-how, con su expertise a futuros clientes. Pero también les digo que es el formato más agradecido y más entretenido de, mira, ahora qué buen rato estamos pasando, ¿vale? ¿Qué es lo que más le gusta a Juan Merodio a la hora de hacer podcast?
Que es sencillo, es decir, no requieres de grandes infraestructuras para hacer un podcast, realmente incluso es gratuito, ¿no? Porque realmente para grabar un podcast puedes grabarlo con el micrófono de tu teléfono móvil, ¿no? Que a veces parece que es que tenemos que comprarnos un mega micrófono, que no, que con el teléfono móvil puedes grabar un podcast. Y luego lo puedes hacer en cualquier momento y prácticamente cualquier lugar. Si lo comparamos con el vídeo, por ejemplo, al final cuando vas a hacer un vídeo es más complicado, porque tienes que el sitio sea agradable, no haya cierto ruido, la iluminación, que tú no estés despeinado. Entonces, claro, tiene que darse una serie de requerimientos. En cambio, el podcast lo puedes hacer bajo la cama, que además, por cierto, da muy buen audio, porque al final si te pones una manta por encima mejora mucho el audio. Por lo tanto, puedes hacerlo en pijama si quieres, metido bajo el edredón de tu cama y tener un audio excelente. Y es algo como hablar a tus amigos, ¿no? Al final es, oye, ¿de qué voy a hablar hoy? ¿De este tema que conozco? Ponte a contar a la gente. Yo siempre cuento la anécdota de que la intro del primer podcast que yo tuve, que se llamaba Reinventa tu Marketing, lo grabé con un móvil dentro del vestidor de casa y rodeado por una de esas... por estas cosas que se ponen en el suelo, esterillas de yoga, y la verdad es que no he vuelto a tener, salvo en un estudio de radio, un sonido similar. Bueno, acabando con el tema de los podcasts, ¿cómo te ha ayudado a ti un podcast a tu negocio? ¿Cómo crees que te ha podido ayudar a tu negocio un podcast, Juan? Mucho. Al final es un canal más de visibilidad, de alcance, de reconocimiento de marca. Entonces yo sé que el podcast me da negocio. No te puedo decir la conversión directa, ni yo ni nadie, porque realmente al final no es que alguien escuche tu podcast y compre rápidamente tu producto, ¿no? Pero al final de alguna u otra manera vas por un lado generando autoridad en cuanto al tema en que estás hablando, porque al final saben o se dan cuenta que sabes de lo que estás hablando. Estás ahí presente con la persona y en el momento que necesites se va a acordar de ti y te va a comprar. Es decir, yo sé personas que me decían, oye Juan, llevo escuchando tu podcast 4 años y justamente tengo la necesidad de aprender marketing digital y me he acordado de ti porque te tengo ahí todos los días, te escucho. Entonces, para mí me ayuda a todos los niveles y creo que esto, igual que me ayuda a mí, puede ayudar absolutamente a cualquier negocio, pequeño, mediano o grande. Bueno. Vamos a ver, Juan, vamos a hacer un challenge, ¿vale? Un challenge sobre música, si te parece. Voy a ponerte unas sintonías. Y lo que quiero es que me digas a qué producto, a qué tipo de campaña te puede evocar esas músicas que te voy a poner. Esto es una cosa de echarle imaginación, ¿vale? Y entre los dos que le demos un poquito de forma. Bueno, comenzaremos con la primera. Juan, ¿qué te dice esta música? Colonia barata y desenfadada. Por ejemplo, Colonia Bustamante. Colonia Bustamante, me encanta. Colonia barata, es decir, colonia barata. No veo un Loewe ni un Gucci y tal, pero me suena Colonia. Me estaba imaginando una persona andando, alguien joven y echándose colonia económica. Sí, la colonia del pasillo del Mercadona, ¿verdad? Sí. Sí, comprendo. Bueno, a ver, pasaríamos a la segunda. Esto es un poco Tarantino. Esperemos que parta, ¿no? Te gusta esta musiquita, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ves, Juan? Bueno, quizá más condicionado con Mercadona, pero es que me suena a supermercado. Según estaba sonando la música, me venía a la cabeza oferta de 2x1 en supermercados, en refrigerados y tal. Me sonaba música de fondo para poner ofertas por encima. Sí. Señores clientes, ya pueden encontrar en el pasillo de verdura las lechugas a 0,80 la unidad, ¿verdad? Sí, corran a por ella.
Por eso, en ese sentido, he pensado que iban a ir por aquí las cosas y he escogido una que seguro que te va a ser bastante diferente. Es muy techy, ¿eh? Sí. ¿Qué te dice esta música, Juan? Pues una música positiva lo relacionaría con algo que te ayude a avanzar, a crecer, a algo relacionado así. Incluso, fíjate, se me venía con temas relacionados con inversiones, educación financiera, me venía a la cabeza incluso inversión en criptomonedas, algo así, algo que te permita avanzar y desarrollarte hacia donde quieras ir. Sí, sí. Estuve el otro día viendo un reportaje sobre el tema de las criptomonedas, porque la verdad es que llevo un tiempo queriendo comprar una tarjeta gráfica, supongo que sabes a lo que me refiero. Y es impresionante cómo han subido el importe y claro, tú intentas explicarle a alguien mayor lo que es la minería hoy en día, ¿no? ¿Qué opinas del tema de todo este tema de las criptomonedas, del blockchain? A mí me parece una cosa impresionante. Salió el otro día, por vincularte un poco con lo que me puedes decir, salió el otro día una noticia de que los iPhone se están planteando servir como TPV para recoger el dinero al mismo tiempo que para pagar, de forma que no hiciera falta un banco. ¿Cómo ves todo? ¿Cómo se está poniendo esto, Juan? Bueno, realmente yo soy un gran defensor de las criptomonedas, llevo metido en ellos muchos tiempos ya, a distintos niveles, y yo creo mucho en ellas. Es cierto que alrededor se ha creado una gran especulación, se han creado muchos tipos de negocios, algunas de dudosa ética, pero para mí las criptomonedas no es que sea una moneda, es una tecnología que va a cambiar el mundo y que ya está cambiando muchísimas cosas, y lo importante que hay es lo que hay detrás, ¿no? Toda la parte de su tecnología blockchain aplicado pues desde la ejecución de contratos inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que sin lugar a dudas va a ser la siguiente gran revolución, el blockchain, después de lo que fue Internet cuando entró en nuestras vidas, ¿no? Quien no lo vea, volvemos a lo que hablábamos antes, es porque no entiende. Recuerdo, hace unos 3 o 4 años estaba con unas personas comiendo y saqué el tema del Bitcoin y enseguida me cortó y dijeron, guau, Juan, no, eso son estafas, ¿no? Claro, entonces yo les miré y dije, ostras, qué mala es la ignorancia, ¿no? Y sobre todo esta ignorancia que muchas veces asumimos cosas como desconocemos, hemos subido ruido por ahí y decimos, uy, eso es malo. No. Yo siempre digo, vale, cuando no sé de algo, ¿qué hago? Me informo por 1000 sitios para entender eso y luego sacar mi propio criterio. Oye, ¿esto es bueno o no es bueno? Lo veo así o así. Y además eso que tiene este país, de que como a alguien le vaya bien con algo que no entienden qué es lo que hace, lo primero que hacen es pensar que se dedica al tema de la droga o que se dedica al tema o tal, ¿no? Esas son las cosas. Bueno, estaba deseando que llegara este momento porque si de algo tú sabes es de formación. Supongo que conocerás la plataforma TechD. La plataforma TechD es, explicándolo de una forma muy sencilla, porque él, evidentemente Juan nos la va a vender y es lo que yo quiero porque es muy recomendable. TechD es como si fuera un Netflix, ¿vale? Porque cuando queremos estar tranquilos en casa y consultar o queremos consumir un recurso, nos gusta que esté ordenado de esa forma y sin embargo hacemos cursos y nos formamos al estilo más antiguo, ¿no? TechD es una plataforma, ahora nos lo explicará mucho mejor Juan, que yo conozco personalmente. Estuve unos meses dado de alta en ella y evidentemente luego ya lo que aconsejo es también realizar los máster y otras formaciones más específicas que tiene Juan Merodio, por supuesto, ¿no? Pero quiero que nos cuentes, Juan, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer esta especie como de marketplace de la formación de una forma tan cercana y tan accesible? Porque hoy día no formarte en marketing digital es una excusa si no conoces TechD.
Mira, realmente era una idea que llevaba mucho tiempo detrás, lo que no sabía era cuándo implementarla, y está basada en cómo yo he aprendido a lo largo de mi vida, ¿no? Para mí el aprendizaje es lo que ha cambiado toda mi vida profesional y personal y lo que a cualquier persona le puede cambiar. El aprendizaje en su amplio concepto. Yo nunca he sido un buen estudiante por métodos tradicionales, pero he sido un gran aprendedor por mis propios métodos. Y por eso nació TechDi, ¿no? Para enseñar a aprender, no a estudiar, que son conceptos totalmente distintos, porque al final todo lo que hemos estudiado en el colegio, en la universidad, no nos acordamos de nada. Entonces, realmente, al final, TechDi lo que habla, o lo que intentamos, o lo que hacemos, mejor dicho, es convertir el aprendizaje en un hábito diario, ¿no? Igual que comes o que haces deporte, ¿no? Al final queremos, o invitamos a la gente a dedicar mínimo 10 minutos al día a aprender algo nuevo. Porque un error es que nos han enseñado a aprender por ciclos, ¿no? Un máster son 12 meses, una carrera son 3 meses. Pero, ¿para qué? Para conseguir un título. Lo que importa realmente es el aprendizaje. Y está demostrado, el cono del aprendizaje de Edward Dale, que fue un psicólogo muy importante, sí, un educador, demostró que el 95% de lo que aprendemos o de lo que estudiamos en 2 semanas que no practicamos lo hemos olvidado. Por lo tanto, al final nosotros lo que hacemos es un modelo de aprendizaje donde dedicas 10 minutos a aprender eso, lo pones en práctica y con eso fijas el conocimiento, ¿no? Para no empacharte. Comparémoslo con comer, ¿no? Si tú de repente te tiras 3 días sin comer y un día te pones a comer a lo bestia para 3 días, te vas a empachar y lo vas a vomitar todo. El aprendizaje es lo mismo, no puedes ponerte 3 horas a estudiar de golpe, porque no vas a retener absolutamente nada. Entonces, desde TechDi ayudamos a las personas de una manera sencilla a aprender y avanzar profesionalmente en marketing digital. Pues mira, lo bueno que tiene TechDi, y te lo dice un alumno, lo bueno que tiene es que por mucho que tú me digas que con 10 minutos basta y que 3 puede ser muy malo, TechDi es un poco como las pipas, como comer pipas. Está todo tan bien explicado, tan bien estructurado, ¿vale? Que muchas veces cuando acabas un vídeo quieres pasar a otro y hay, digamos, una línea que conecta un tema con otro, entonces al final es como una maraña de conocimiento que evidentemente, oye, tampoco te puedes sobrepasar, ¿no? Y luego lo más importante, que lo citábamos antes, de nada valdría estar 3 horas formándote en la plataforma si luego no tienes algo un proyecto tuyo personal en el que implantarlo. ¿Por qué es tan importante no solo estudiar, no solo aprender, sino también inmediatamente diciendo voy a implementar esto en un proyecto mío, o sea, en lo que tengo entre manos, Juan? Porque es cuando fijas el aprendizaje, ¿no? Incluso si no tienes proyecto, invéntatelo. Hay personas que nos dicen, oye, Juan, es que yo no tengo ningún proyecto. Digo, invéntatelo, créate una web que vas a aprender en TechDi de, no sé, una tienda de animales. Da lo mismo, es falso, pero con eso vas a aprender. Si quizá a la hora de aprendizaje del estudio es más complicado verlo, pero llevémoslo al aprendizaje de algo que hemos hecho alguna vez, como un deporte, puede ser el tenis o como aprender a conducir, por ejemplo, que prácticamente lo hemos hecho todos, ¿no? Tú puedes estar en una clase y te pueden decir, no, coge el volante, haz esto, pero realmente cuando aprendas, cuando te han contado cómo hacerlo, te sientas en el volante y dices, ostras, aquí me equivoco, ostras, es complicado porque no puedo hacer todo a la vez. Y te pegan las hostias. No sí, se aprende con pegar las hostias. Va acoplando. Si llega un momento que cuando aprendes a conducir, joder, lo haces automáticamente. Claro. Es exactamente eso es el aprendizaje. Entonces, lo que pasa es que a nivel académico, el aprendizaje lo han enfocado de una manera totalmente errónea. Y no digo errónea porque sea mi criterio, digo errónea porque no tiene mucho sentido que en una carrera dediquemos 5 años de nuestra vida a estudiar algo de lo que nos vamos a acordar menos del 1%. Yo creo que esto es para plantearse que ahí hay algo que no está del todo bien. Claro. Bueno, Juan, ¿dónde podemos encontrarte? A través de qué plataformas, de qué redes sociales? Cuéntanos un poco. Bueno, en las redes sociales mi nombre siempre es Juan Merodio, pero yo creo que lo más sencillo es irse a Google y poner Juan Merodio. Entonces ahí directamente vas a encontrar mi web, mis redes sociales y todo lo que quieras si quieres aprender de marketing digital y de negocios en Internet. Bueno, pues muchísimas gracias por este rato. Para mí ha sido una de las mejores tardes de viernes, porque no solo he cumplido con esta obligación que me he marcado y este placer que es intentar llevar conocimiento a mis oyentes, sino que además lo he hecho a través de uno de... yo no voy a utilizar la palabra esa de gurús, ¿no?
pero de verdad quiero públicamente agradecerte todo lo que me has enseñado y sobre todo que personas como tú consiguen que algo tan frío que podría ser el marketing digital sea ameno y sea algo, digamos, cercano y agradable de trabajar en el día a día para los que trabajamos en esto. Muchas gracias por la labor que estás haciendo en el marketing digital, Juan. A ti, Santos, es un placer. Y a vosotros muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Nada, me voy súper feliz. Como no me iba en otro capítulo, sabéis que podéis encontrarme en santosgarrido.com, en mis redes sociales, en LinkedIn sobre todo. Os animo a que lancéis vuestro podcast, a que probéis. Hay muchísimas plataformas, algunas de ellas incluso gratuitas, para que vayáis implementando lo que vais aprendiendo en santosgarrido.com y en todos los contenidos que voy lanzando para ello. Y nada, intenta crear contenidos, intenta que tu know-how, que tu expertise, tener una propuesta de valor, realmente ponerla al alcance de los demás, porque seguramente que tu proyecto lo valga. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Hasta la próxima semana.